comenzando a hacer el práctico 2 y bueno, algunos grupos han tenido alguna dificultad con generación de gráficos, por ahí no funcionaba bien sacar alguna qué sé yo, forma de onda de la señal de salida, del oscilador. Cuando estén renegando y vean que están como que el simulador da cosas que no son lógicas, me refiero a que te da una gráfica que no tiene ningún valor, o no tiene ejes, es muy probable que tengan que cerrar y volver a abrir al software o generar el proyecto de nuevo. Es muy común eso. Pasa más frecuentemente con el ADS, porque yo estimo que es porque es una versión que no tenemos licencia, sino que está craqueado y puede llegar a venir por ahí. Con AWR yo no he tenido problemas en las simulaciones, por ahí cuando se corre una simulación te da algún warning o algún error, pero te indica bien dónde tenés que fijarte para corregir. No sé si hay alguna duda, si yo les he compartido, a ver si lo tengo por acá. Eh, Les he compartido a ver si lo tengo. He compartido unos links, tanto para AWR como ADS. No sé si están viendo mi pantalla ahí. Mi profesor. Perfecto. Son principalmente videos. Este es para comenzar a simular con ADS y este para comenzar a simular con AWR. Eh, Son videos oficiales y van bien paso a paso, son muy fáciles de entender. Están todos en inglés, pero es un inglés que es muy claro porque van hablando muy despacio y paso a paso, así que no hay mayor dificultad. Y después acá están los canales donde están todos los videos, donde te dice cómo se diseña un amplificador, cómo generas alguna gráfica determinada. Eh, bueno, están todos los videos eh, que se utilizan por lo general para trabajar con estos simuladores. Son videos bastante rápidos de ver y muy intuitivos. Eh, yo tengo para compartir, les puedo mostrar un poco, puedo mostrarles por ejemplo hoy un poco sobre AWR y en todo caso la próxima clase mostrarles un poquito sobre ADS ya con un video que les voy a compartir. Eh, la idea de la clase de hoy es ver si hay alguna duda respecto a- a lo que están trabajando ya en el práctico 2 y a ver la última parte del práctico, que es cómo se hace el diseño y cómo se simula el oscilador CLAP, que es el segundo que vamos a ver. Pues el primero era el oscilador Hartley, que oscila a 10 MHz, y el segundo es un oscilador CLAP para que oscile a 100 MHz. Tuve algunas consultas sobre que en la hoja de datos del transistor que han elegido, por ejemplo el MPSH10, eh, los parámetros de admitancia están las curvas. A ver si tengo una hoja de datos de un transistor acá, si no, les muestro mi correo electrónico. Eh, Profe, tengo una consulta. ¿Podría sí, repetir, por favor, cuándo es la fecha de entrega de este TP? de este trabajo práctico, en principio para el 25 de mayo, la fecha de entrega. O sea, para esa fecha ya tiene que estar listo el trabajo práctico y después, bueno, vamos a coordinar los coloquios seguramente la próxima semana. O sea, para primero el martes primero de junio. Este, no nos podemos demorar mucho con este trabajo, que es bastante sencillo. La única dificultad que tiene este trabajo práctico es, bueno, Harley es un poquito más largo que el club, es el tema de agarrar la mano el simulador, aprender a hacer un circuito en el simulador, que una vez que lo hacen desde cero, ya después es muy intuitivo, ¿no? Muy repetitivo, no presenta mayor dificultad. Eh, había, habían preguntado acá a algunos compañeros, eh, habían preguntado por el tema de los parámetros de admitancia. Creo que se lo mandé yo, profe, del 6 de mayo.
el mail. ¿Cómo es tu apellido? Sánchez. Ah, sí, sí. Sánchez. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la hoja de datos de la... Bueno, acá lo tenés que descargar. La hoja de datos del MPCH10 o el MMBHT10, que son similares, de la misma familia, todos los parámetros de admitancia arrancan desde los 100 MHz. Lo que tienen que hacer en esos casos, cuando los parámetros que ustedes tienen que obtener están en una frecuencia que está fuera del rango de las curvas que ustedes tienen, es siempre extrapolar la curva, o sea, hacer de cuenta, por ejemplo, la conductancia, la susceptancia, llevarla como con la misma tendencia que tiene y sacar, qué sé yo, tantas décadas antes, un valor aproximado. O sea, no hace falta que sea un valor totalmente exacto, sino que es una aproximación. Eh, si no hay herramientas, ahora estoy pensando, hay herramientas que tienen el ADS o el AWR que te permiten a vos, y te los calcula a los parámetros de admitancia, los parámetros S, en valores que no están en la hoja de datos, te hace como una extrapolación. Tienen que ingeniárselas este, para ver cómo obtener esos valores. Para que siga entrando gente. ¿Dónde encuentro el BF495 en AWR? Por otro lado, ¿cuál sería el inductor de punto medio? Eh, está preguntando Gustavo Calfin. El modelo del BF495, yo creo que lo tengo. Ahí lo voy a anotar. Déjenme un segundito. Un momento que voy a buscar una cosa acá. Eh, sería modelo del BF495. Y después el tema del inductor de punto medio en WR, no me acuerdo si se hace con dos inductores o tenés que verificar. En todo caso lo reviso y se los comento por autogestión. Les pongo un mensaje ahí o por aula virtual. Eh, no sé si hay alguna otra consulta. ¿Me escuchan bien ahí? Se escucha, Sí, profe. profe, se escucha. Perfecto. Todas Eh, las dudas que yo tenía, lo que usted dijo de los 100 MHz ok. y si se Sí, podía sí. obtener o calcular de alguna forma esos valores. Sí, yo las veces que lo he hecho extrapolando la curva en la hoja de datos, pero sé que en estas dos herramientas de simulación tienen funciones para eso. Creo que se llaman wizards, algo así, son funcionalidades, yo ahora les muestro en todo caso en AWR que te permiten a vos optimizar o calcular parámetros que no están en la hoja de datos. Tiene como unos modelos matemáticos que te permiten obtener esos parámetros. Como si yo quiero saber, en la hoja de datos te dice el parámetros S están para tal y tal frecuencia, para tal... eh, sí, son tablas que te dan la hoja de datos, pero si vos lo ves en ADS o en AWR, te permite, por decir, yo quiero saber los parámetros S para 145 MHz y eso el simulador te lo da, te permite sacar eso. Había algo más que iba a comentar, a ver si lo tengo acá. Segundo. Son varias cosas que quiero comentar. A ver, acá está. Eh, les voy a mostrar el diseño que es bastante sencillo del oscilador CLAP, que es el segundo que tienen que simular. Como les decía, ustedes estos circuitos se les exige de la cátedra que los implementen en simulación, eh, que funcionen bien a la frecuencia o de las condiciones que se les pide como datos, requerimientos del diseño. Y después, y el informe, es lo que ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de informes. Eso es lo que se les pide desde la cátedra. Si ustedes quieren implementarlo en una placa, eso lo pueden hacer sin ningún problema. De hecho, les recomiendo que si tienen posibilidad lo implementen alguno de los dos, principalmente el CLAP, que es más rápido de armar.
para que ustedes vean realmente cómo funcionan y bueno, puedan medirlo con un osciloscopio, o sea, que tengan, que puedan palpar lo que es el diseño y la fabricación de un oscilador. Hay un tema puntual, por ejemplo, que me estaban preguntando recién respecto al modelo, por ejemplo, del BF495 para armar un oscilador. Ustedes recuerdan que esos son, este es uno de los que se recomienda que utilicen, pero ustedes pueden utilizar cualquier transistor que haya en el simulador, no se les exige algunos de estos puntualmente, sino se les recomienda. Tiene que cumplir solamente con estos requerimientos, que pueda oscilar a 100 MHz, que permita manejar esta tensión, esta potencia de carga. Entonces, ustedes pueden elegir otros modelos. Estos son unos comunes de referencia solamente, pero pueden utilizar. De hecho, hay varios grupos que me han presentado con otros, años anteriores con otros transistores, otros modelos. Entonces, claro, o sea, no tienen que estar a todos esos modelos solamente. En uno de los videos de AWR está, que les voy a compartir con ese link que me pasó un alumno hace un ratito, está cómo agregar la librería de transistores o los transistores de radiofrecuencia específicamente para AWR y les voy a compartir otro video que es para que si hay algún modelo de transistor que no lo encuentran, cómo ustedes lo hacen, cómo descargan la librería desde el fabricante, no sé, Onsemi, que es Hitachi, cualquier fabricante de semiconductores y lo pueden integrar al simulador. Vamos a ver un poquito el desarrollo, que es bastante sencillo, del oscilador CLAP, y después les voy a mostrar un poquito cómo se trabaja con AWR, una introducción a AWR, ¿no? Yo les comparto los videos y tutoriales, videos hechos por mí en español para que ustedes vean los primeros pasos. Eh, para el diseño del oscilador CLAP, que es este que está acá, fíjense, la única diferencia que tiene con el oscilador Hartley, que en este caso tiene la gran ventaja de que no utiliza un inductor con punto medio, sino que utiliza un inductor único, y sí utiliza estos dos capacitores en el lazo de realimentación. Todo este es el circuito de resonante, que es el que me define la frecuencia de oscilación. Los requerimientos son que oscile a 100 MHz, la tensión de alimentación que sea de 12 voltios, la carga que tiene que manejar es de 50 ohms, esta que está acá, y que entregue la carga una potencia media o promedio de 1 milivatio. Lo que se les pide cuando ya hacen este diseño es que midan y grafiquen la tensión en la carga, la tensión que hay acá, en función del tiempo y en función de la frecuencia. O sea, van a tener diferentes gráficas. O sea, lo que van a tener es algo parecido, a ver si tengo una imagen acá, algo parecido a esto. Esto sería la frecuencia de oscilación del CLAP en el dominio del tiempo. Fíjense que no es una onda sinusoidal pura. ¿Qué quiere decir que no es sinusoidal pura? Que tiene otras componentes de frecuencia. Que tiene componentes armónicos, ¿está claro? Acá, acá está mostrando potencia, pero si yo viera en tensión las armónicas, se va a ver de esta forma. Fíjense, acá está representado en escala logarítmica, está en decibeles, la amplitud de es una onda sinusoidal, esta es la fundamental. Fíjense, este es el oscilador Hartley. Ellos lo diseñaron y lo osciló en 10,62 MHz, tiene 10,21 dBm de potencia, y la armónica siguiente, que está alrededor de los 21 MHz, tiene una amplitud que prácticamente imperceptible, una amplitud muy chiquita. Si yo veo este análisis espectral, lo que me está diciendo es que si yo lo veo en el tiempo, la onda sinusoidal que está generando el oscilador Hartley a la salida es prácticamente pura, es una onda sinusoidal. A ver si una gráfica acá está. Fíjense, esta es una forma de onda del oscilador Hartley. Fíjense que no se ve claramente que es bien sinusoidal, por eso tiene
estas componentes espectrales. Tiene la fundamental y la primera armónica es prácticamente nula. Estamos hablando de menos, supongamos que tienen menos 19 dBm. O sea, comparado con 10 dBm, estamos a 30 dBm. 30 dBm es muchísima, son 30 dB. Son en veces son 10, 100, 1000 veces más chicas. ¿Se entiende? ¿Está claro eso? 30 decibeles en potencia son 1000 veces más chica la amplitud de la primera armónica respecto a la fundamental. ¿Está claro esto? Cuando yo veo esto que está acá. Sí, profe. Sí. Una Vale. consulta, profe. Sí, Si tenemos una componente armónica con mucha potencia, o sea, sí, más grande, ¿no? sí, Pero el circuito está resonando bien en la frecuencia que sí. estamos buscando. ¿Tendríamos Sí. que o rediseñar el circuito o aplicar un filtro? Lo que se hace normalmente primero es definir cuál va a ser la aplicación del oscilador. Si el oscilador se va a utilizar en alguna aplicación eh, que se requiere una onda sinusoidal de muy buena calidad, llámese equipo de comunicación, equipo de transmisión de video, sistemas de Wi-Fi, todo lo que implica datos o imagen o equipos de comunicaciones, la componente fundamental tiene que ser lo más sinusoidal posible. Ahora, hay aplicaciones, y en ese caso, lo que se trabaja es, se va rediseñando, nunca, o es muy difícil en radiofrecuencia que una vez que nosotros hacemos, ustedes van a obtener un circuito parecido a esto que está acá, ¿claro? Una vez que ustedes diseñan en el simulador y lo hacen oscilar, en este caso osciló a 10,20 y pico de megahertz, eh, es muy raro que la primera vez que hagan los cálculos y lo tengan funcionando, no lo toquen más al circuito. Lo que se hace normalmente son como lazos de rediseño. Obtienen, qué sé yo, una forma de onda determinada, pero oscila a 10,62 MHz. Yo necesito que oscile a 10 MHz. Entonces lo que se empieza a hacer es a rediseñar, a tocar, qué sé yo, el inductor o este capacitor que está acá. Pero cuando toca este capacitor ya cambia otra cosa la polarización del circuito, entonces ya, qué sé yo, a la salida ya baja un poco la potencia. Entonces como que empezás a iterar con pequeñas modificaciones, pequeñas correcciones sobre tu diseño, ¿no? Ese diseño es a nivel simulación. Después cuando ese diseño vos ya lo tenés bien pulido y lo llevas al hardware real, siempre por diferencia de que muchas veces estos componentes que están acá pueden ser ideales o vos le podés cargar modelos para que sean más reales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo considerar que este inductor tiene 69,4 nanohenrios, se comporta como un inductor puro para esta frecuencia, pero que en la realidad, cuando yo ponga el inductor real, va a haber pequeñas capacidades, como que tengo un capacitor chico sumado también a este inductor. Entonces, el simulador también me permite agregarle modelos, es como agregarle estas pérdidas parásitas, estas capacidades parásitas que aparecen, para llevarlo más a la realidad, a ese circuito. Como les digo, la simulación es una aproximación a la realidad. Nunca en radiofrecuencia se trabaja armando directamente. Eso se hacía antes. En la actualidad se hacen simulaciones y después se va aproximando. Después que tenés la simulación con los valores reales, lo llevas a la placa, armas el circuito, te fijas cómo oscila. Muchas veces te va a dar, la mayoría de las veces, la amplitud cambia un poco y la frecuencia también te cambia un poco, y vos después podés llevar eh, esta simulación que vos hiciste, la podés llevar, le vas acomodando los valores para llevarlo con mismo comportamiento que el circuito real que tenés implementado. Ahora, hay casos donde no se requiere que la componente fundamental sea perfectamente sinusoidal, como se me puede permitir tener armónicos, y en ese caso el diseño es simple, o sea, no hay que usar filtros pasabanda, ni pasabajo, ni nada de eso. Como la componente fundamental tiene bastante más amplitud que la primera armónica, segunda, tercera, no se hace nada, o sea, se utiliza ese oscilador con esa forma distorsionada
se ve, o sea, hay casos que se ve peor que esto, se ve una más como tirando a cuadrada, y en muchos casos es una oscilación que me sirve, qué sé yo, ejemplos para eh, resonadores para llaveros o circuitos de resonantes donde no se requiere algo muy estable, o sea, la estabilidad la tenés en la frecuencia fundamental, es la que te define principalmente el funcionamiento, pero te permite, se permite que esa forma de onda sinusoidal esté un poco deformada. Que esté deformada la onda sinusoidal quiere decir que tiene componentes armónicas eh, de, eh, de amplitud más chica. No sé si más o menos se responde la pregunta. Sí, profesor. Ok. A ver si me estaré entrando. Bueno, eh, vuelvo a la filmina. Acá estamos. Entonces, lo que tienen que hacer siempre en todos tanto en el Harley como en el Club, es medir acá la salida, en la carga, cómo es la forma de onda, la tensión y la potencia, tanto en el dominio del tiempo como en la frecuencia. Y la oscilación, cómo está resonando este circuito. Eh, esta configuración que está acá es de emisor común. Fíjense, acá no tiene puesto el capacitor de desacoplo emisor. Eh, la única desventaja que tiene eso es que, ¿cuál sería la desventaja que no tenga este capacitor de desacoplo emisor acá? ¿Lo escuchan bien ahí? Sí, se ¿Tendría escucha. algo que ver con el ruido? No, O no, no. realimenta la señal de salida. Ujú, exacto, exacto. Si yo acá tengo una onda sinusoidal, que es la que yo necesito que realimente, ¿está claro? Para producir la oscilación, si yo le pongo un capacitor acá a masa, la, como estos capacitores de desacoplo emisor son de 10 microfaradios, 47 microfaradios, 100 microfaradios, la señal va a buscar el camino de menor impedancia y se me va a ir a más. Y no me va a oscilar, ¿está claro? Recuerden que este capacitor de desacoplo emisor lo utilizamos en amplificadores clase A, que habíamos visto en la aplicada 1. El oscilador que ustedes ven acá es un amplificador clase A, ¿no? Fíjense que acá la única diferencia es un clase A que tiene un choque en el colector. En vez de tener una resistencia de colector, tiene un choque. Ya vamos a ver por qué. Pero fíjense que acá nosotros no ponemos el capacitor de desacople emisor. El capacitor de desacople emisor, la aplicación que tenían los amplificadores clase A era para que cuando yo polarizo el transistor para que trabaje en el punto ICQ y BCQ, el punto de operación que yo quiero, la potencia continua de polarización no caiga, no se pierda potencia en la resistencia de emisor. ¿Está claro? Por eso le ponemos un capacitor de desacoplo de emisor. En este caso, como es un amplificador clase A, pero lo que buscamos es que oscile, ¿está claro? Y acá tenemos el lazo de realimentación entre emisor y base. Si no le podemos poner un capacitor de desacoplo de emisor, si yo pongo un capacitor acá, no me va a oscilar. ¿Está claro? Entonces, bueno, acá los elementos que me producen, que me definen la frecuencia de oscilación son C3, C2, C1 y L1, que es un inductor único. ¿Está claro? Es mucho más fácil a nivel práctico conseguir inductores de 100 nanohenrios, eh, 200 nanohenrios, 220 nanohenrios, son valores comerciales comunes, a tener que usar un inductor con punto medio, que yo tengo que estar viendo si tomo el punto medio 10 vueltas desde la punta, o 9 vueltas, o 5 vueltas. Está claro, es mucho más difícil el diseño de un oscilador Harley justamente por el inductor con punto medio, porque no vienen comerciales y es hecho a medida. En cambio, en el oscilador CLAP tenemos la ventaja de que utilizamos un solo inductor y después otros capacitores que yo les mostré cómo se calculan, que son los que me definen la frecuencia de oscilación. Una buena referencia para toda esta parte es el Randall Rea, que lo tienen compartido también. No sé si han tenido alguna dificultad para acceder a la bibliografía o al Dropbox. No me acuerdo los libros, estoy confundiendo con otras materias si los libros están en Dropbox o se los compartí por
eh, por Creo que autogestión. están directamente en aula virtual. En aula virtual, perfecto. Me confundo con la materia porque las voy poniendo en diferentes lugares a los libros. Lo que vamos a empezar ahora, les voy a mostrar primero algunas configuraciones que van a encontrar de osciladores CLAP. El oscilador CLAP eh, no van a encontrar siempre con la misma configuración, sino que hay variantes. Había algo más que le iba a comentar acá. Utilizamos un choque acá para no perder potencia la polarización. Si yo pongo una resistencia de colector, como si fuera un clase A típico, eh, pierdo potencia de continuo acá. Entonces lo que hacemos, y aparte la señal que tiene que ir a la carga, si yo pongo un resistor acá, también parte se va a disipar y se va a ir a masa. Lo que hacemos acá es poner un choque, un valor bastante elevado, 470 nanohenry o similar, para que la señal de continuo pase la continua para acá, no se disipe potencia de continuo en la polarización, y la señal del oscilador, que yo necesito que vaya también a la carga, no se me derive a más, que encuentre un punto de menor impedancia hacia la carga. Esto lo vamos a llamar, esta va a ser mi RL, que es la carga 50 ohm, y a todo esto que está acá le vamos a llamar ZL, que es la impedancia de carga. Sería RL menos J omega C. Estas son otras configuraciones. Me gusta mostrarles para que vean que no van a encontrar en la bibliografía el oscilador CLAP solamente de esta forma, sino que cuando busquen en los libros les van a figurar diferentes formas de osciladores CLAP. Son todos equivalentes. Muchas veces cambia cómo son representados esquemáticamente, ¿no? Este, por ejemplo, es con un transistor, un MRF 901, que es un muy buen transistor de Motorola. Y acá se ve cómo es la realimentación. Fíjense, tiene un capacitor acá de la producción de fasaje. Acá tienen el circuito resonante. eh, y bueno, nada más. Acá tienen los valores. Después tienen este otro ejemplo, este con un 2N2222. Fíjense en lo que yo les comentaba antes. Esos dos transistores que yo les pongo de referencia, que son transistores muy conocidos, no necesariamente lo tienen que hacer con eso. Por ejemplo, 2N2222 anda muy bien, también un transistor bastante económico y que anda bien también para frecuencias del orden de los 100 MHz, 50 MHz. Había algo más que iba a comentar. Bueno, no, eso no es. Tienen que asegurarse siempre que el ancho de banda, la frecuencia de transición del transistor sea mucho mayor a la frecuencia en la que van a implementar el oscilador. Bueno, esta otra configuración, que todo esto se ve del lado, como si estuviera del lado de salida. Esto está puesto del lado del colector. Está claro el lazo de alimentación. Esta es otra configuración también. Acá se ve como que te muestra en el colector cómo se ve el lazo de realimentación. Bueno, hay diferentes formas de representar lo mismo y de poner el circuito tanque, el circuito resonante para que quede más práctico para el entendimiento, para que se vea bien cómo es el lazo de realimentación. Fíjense, acá no tenemos una señal de entrada, acá cualquier ruido, cualquier interferencia ya produce que este circuito empiece a oscilar, y el circuito tanque es el que me define la frecuencia de resonancia. El diseño comienza de la siguiente forma. Esto es como un paso a paso de referencia que yo les doy, pero bueno, si ustedes quieren hacerlo de otra forma, mientras lleguen al resultado en el que el diseño oscile a la frecuencia con las condiciones que se les piden, yo los dejo libre para que ustedes lo puedan probar con otras técnicas también. Yo les doy solamente una sugerencia, una forma que yo he trabajado este oscilador para que ustedes lo prueben. Lo primero, el diseño del oscilador CLAP arranca primero definiendo la red de realimentación, a diferencia del oscilador Hartley, que comenzaban primero diseñando la polarización. Son osciladores amplificadores clase A, y en el oscilador Hartley comenzaron con la polarización. En este caso lo que vamos a hacer es un enfoque, es empezar a trabajar desde la definición del lazo de realimentación, de esta parte que me define la oscilación del oscilador, y después vamos a empezar a calcular los elementos de polarización, los elementos pasivos.
Eh, lo que vamos a hacer, yo ya había comentado que el circuito resonante está conformado por C1, L1, C2 y C3. Esta R1 y R2 son resistencias o resistores que me definen la polarización y el punto Q de operación del transistor, del amplificador que funciona como oscilador. Entonces, como son estos cuatro elementos los que me definen la frecuencia de oscilación, la fórmula usted ya conoce de la frecuencia de un circuito tanque o resonante, es 1 sobre 2 por pi, raíz cuadrada de el producto de la inductancia por la capacidad total que hay en ese circuito. La capacidad total la podemos sumar de esta forma, claro, como la suma de las inversas de las capacidades. Y lo que nosotros buscamos siempre es que haya, siempre en todo diseño electrónico, es que haya un elemento que sea el que me define el funcionamiento. Siempre es así. Yo no puedo decir eh, que los tres elementos me van a definir no me conviene a mí dejar abierto ese juego, decir, yo tengo tres capacitores y si cambio cualquiera de los tres, me va a cambiar el funcionamiento del oscilador. Lo que me conviene siempre a mí es, lo podría llamar de sensibilizar, es tratar de hacerlo menos sensible a tantas variables en juego a ese oscilador y dejar un capacitor que sea como el que tiene el control de la frecuencia del oscilador, ¿está claro? Entonces, eh, a mí no me conviene tener tres elementos que si me varía cualquiera de ellos me va a cambiar totalmente la frecuencia de oscilación, sino me conviene a mí definir estratégicamente valores para estos capacitores, yo voy a decir cuáles son los valores, para que si me varían un poco no me alteren el funcionamiento no se me corre en frecuencia de oscilación ese oscilador, y trabajar, por ejemplo, con este capacitor, decir, mira, este va a ser el que va a manejar, al que va a tener más influencia en la frecuencia de oscilación. ¿Cómo se logra eso? Y bueno, lo que se busca es que este capacitor sea el más chico, ¿está claro? Con que sea 10, 50, 100 veces más chico que estos dos, ya me termine imponiendo la condición de la frecuencia de oscilación. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí apenas me varía un poquito me va a cambiar bastante la frecuencia de oscilación. Si me cambian estos capacitores que están acá un poco o mucho, no me van a influir tanto. Eso se logra diciendo, por ejemplo, que el capacitor C1 es un criterio que es 10 veces más chico, de ahí para abajo, o sea, 10 veces, 20 veces, 50 veces, 100 veces. Siempre tiene que ser 10 veces o más chico este capacitor que estos que están acá. Por cuestiones de simplicidad y de apareamiento de los componentes, perdón, me conviene que estos dos capacitores tengan, por lo general si trabaja de esa forma, sean iguales. A ver si acá se ven, si tienen valores puestos. Bueno, acá tienen valores distintos, acá tienen valores iguales, acá no dice nada. Acá tienen 100 picos, por ejemplo, acá tienen 47 y 100. Por lo general se definen que sean iguales, está claro, se compran la misma serie de capacitores y se busca que este capacitor C1 que está en serie con este inductor sea al menos 10 veces más chico. El valor del inductor se lo setea, se lo define entre 100, 200, 220 nanohenry, son valores comunes, perdón, para frecuencia de oscilación de 100 MHz. Voy a buscar un vaso de agua y retorno un momento. Sí, profe. Perfecto. Bueno, les estaba diciendo que el diseño arranca definiendo valores típicos. Estos valores que están acá son valores que yo les doy de ejemplo, son valores cercanos, son valores que se utilizan en osciladores CLAP que oscilan alrededor de los 100 MHz para que ustedes tengan referencia de cuáles son los valores alrededor de los cuales ustedes van a utilizar o diseñar. Lo que hace, como les decía, es
calcular que el capacitor C1 sea 10 veces más chico. No conviene nunca que el capacitor, hay una cuestión también de restricción de practicidad. Esto también lo van a ir aprendiendo también con el desarrollo de los prácticos. Valores de capacidad más chicos, de 10 picofaradios, es difícil ya de conseguir, o- o cualquier, los cables o este inductor ya van a presentar capacidades chicas que se van a sumar a esto que está acá. Por eso nunca conviene irse más abajo de estos valores, ¿está claro? Y también porque acá por lo general se le puede poner acá en paralelo un trimmer, ¿está claro? Estos son capacitores ajustables, tienen un pequeño tornillo central. No vienen de valores tan chicos, creo que arrancan de los 10 picofaradios a los 20, después viene otro de 20 a 40, de 40 a 60. Entonces, si yo acá hubiera puesto, por ejemplo, 13 picofaradios, acá te pongo un capacitor de 1,3 picofaradios y eso no es algo práctico, ¿está claro? Siempre tienen que ser valores eh, mayores a 10 picofaradios de ahí para arriba. Eh, ¿Qué otra cosa importante? Bueno, esto es lo más importante. Ustedes acá obtienen los valores definen un valor de inductancia y definen los valores de capacidad. Eh, la capacidad total que está acá la obtienen definiendo la frecuencia y seteando el valor de inductancia que ustedes definieron acá. Ahí sacan la capacidad total y después pueden eh, despejar y sacar los valores de C1 y C2 y C3. ¿Alguna duda respecto a esto? No, profe. Ok. Eh, Después lo que tienen que hacer es trabajar con la red de polarización. Como yo les había comentado que era un amplificador clase A, Profe, sí, tiene una pregunta en el chat. sí. A ver, gracias. Eh, bueno, tengo una pregunta de Nazareno sobre el cálculo de RP en la bobina del oscilador Hartley. Mm, Dice con mucho. Está bien, está perfecto, dice Facundo. Eh, Viendo desde qué borne se calcula este. CT se calcula, a ver, buena pregunta. Los capacitores se suman en paralelo. A ver, estoy mirando acá desde entre la base y, a ver, estoy pensando porque esto, C1 está en paralelo con estos dos que están en serie, entonces se suman de esta forma, pero acá tengo un punto medio, acá no me acuerdo si hay que pasivar algo, no sé, la ecuación es esta que está acá, pero estoy tratando de recordar, a ver, C2, masa, sí, sí, hay que pasivar, es como que este punto medio de los capacitores, esto, ¿no? Se pone a masa, entonces te queda capacitor C1 en paralelo con el capacitor 2, en paralelo con el capacitor, a ver, no, se mide entre este punto y más, a ver, entre este punto. Se abre acá, claro, sería entre el emisor y masa, pero abriendo acá este punto, entonces te quedan los tres capacitores en paralelo, te queda C1 a masa, C2 a... Bueno, a ver, tendré que repasarlo un poco en los apuntes, pero se pasiva, se abre acá, y quedan los tres capacitores en paralelo, por eso se suman de esta forma. Tenés que repasarlo un poco y comentarlo, eso se lo comento en todo caso con las respuestas, con las preguntas que me estuvieron haciendo.
Eh, la red de polarización, ustedes tienen como dato la potencia que se le tiene, se les pide que se entregue la carga. Entonces, con esta potencia, bueno, esta es la ecuación para un amplificador clase A, que es la potencia es la corriente ICQ al cuadrado por RL sobre 2, la RL la tienen, la potencia la tienen como dato, entonces ahí pueden despejar la ICQ. Y después trabajan con las mallas de salida por ley de Kirchhoff. Estos son los pasos, ¿no? La ICQ ya la tienen de acá arriba, que la despejaron. Eh, la BCC son 12 voltios datos. Y para que trabaje a máxima exclusión simétrica, por lo general nosotros buscamos siempre diseñar amplificadores clase A para que trabajen a máxima exclusión simétrica. Un requerimiento es que la tensión BCQ sea la mitad de BCC. O sea, si yo alimento con 12 voltios, esa tensión desde el punto de operación, el punto de trabajo, tiene que ser, en este caso, 6 voltios o aproximadamente 6 voltios. Entonces, tengo esta tensión que es dato, la estimo para máxima tensión simétrica, son 6 voltios, la ICQ ya la tengo y despejo la resistencia de emisor, esta que está acá, esta R. Y después con el criterio de estabilidad, como ya la R la tengo determinada acá, lo multiplico por beta del transistor dividido 10 y saco la resistencia de base. La resistencia de base que voy a tener acá, o sea, el equivalente de esta R1 y R2, el paralelo de estas dos, tengo la resistencia de base, considerando el criterio de estabilidad. Y después con la malla de entrada, o sea, lo que me voy es hacia la entrada ahora. Esta sería por ley de Kirchhoff. Tengo la tensión de base menos la corriente de base por la resistencia de base, menos la ICQ por la RE, menos los 0,7 voltios. Estoy recorriendo eh, este circuito, o sea, tengo BBB acá, eh, cae parte en RB, cae los 0,7 voltios acá y cae parte de esa polarización continua en la resistencia de emisor. Esa es por ley de Kirchhoff, este cociente está acá, de ahí saco BBB, que es la única incógnita que tengo, y después con la RB, con la BB y con la BCC puedo sacar R1 y lo mismo con esta ecuación saco R2. Esto es lo que ustedes ya conocen de electrónica aplicada 1. Y ahí yo tengo todos los elementos de polarización, todos los elementos para poder armar el circuito en... Bueno, faltan los de salida, que ahora les muestro. La red de salida, que es lo que está faltando, que sería esto que está acá. ¿Está claro? Lo que vamos a ver ahora es esta parte y este inductor que está acá. Esta es la red de salida. Lo que vamos a hacer es plantear dos criterios. ¿Están viendo mi pantalla ahí bien? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí. Perfecto. Bien. Fíjense, vamos a plantear dos criterios. El primer criterio dice lo siguiente. Vamos a determinar los valores de C4 y L2. L2 es el inductor que tengo, este inductor que tengo acá, el choque este que está acá, y C4 es este capacitor de acoplamiento hacia la carga. ¿En qué consiste este criterio? El criterio dice que la admitancia, así está en los libros, esto también me parece es una consideración media práctica, dice que la admitancia de la carga de la RL, acuérdense la RL son 50 ohms, la admitancia tiene que ser mucho mayor que la reactancia capacitiva. Y de ahí, despejando, pueden sacar el valor de capacidad. O sea, esta reactancia es, esta es 1 sobre J omega C4. Entonces, y ahí sacan el C4, bueno, ustedes ya conocen la RL y el 2pi por F, ya sacan esta omega que está acá. Sacan el valor, con este parámetro sacan C4. Lo que le está diciendo acá es que
que la mayor parte de la corriente de la señal vaya a parar a la carga y que poco caiga acá. Está claro que se llama un capacitor de acoplamiento. Y la otra condición, que es lógica, lo que me dice es que la impedancia que presenta esta rama, voy a agrandar un poquito para que se vea mejor, la admitancia o la impedancia que presenta esta rama tiene que ser menor o mucho menor que la impedancia que presenta este choque a la señal. ¿Qué quiere decir? Acá está oscilando, ¿no? Tiene una señal oscilante. Que esa señal oscilante yo quiero que venga la mayor parte para la carga y que nada o muy poco se me vaya por el choque a masa. Por decir, la señal ve la fuente de alimentación como un cortocircuito a masa. Entonces, eh, el poner un choque justamente para limitar, para como es una señal sinusoidal, me termina frenando es una alta impedancia para la señal. Yo lo que busco es que esta impedancia sea mucho mayor a esta impedancia que está acá. Ese es el criterio que plantea como segunda condición. Lo que dice es que la impedancia del inductor 2, que es el choque que tenemos en el colector del transistor, esta impedancia, esta reactancia inductiva, sea mucho mayor a la impedancia de carga. La impedancia de carga es el capacitor, es la reactancia capacitiva del capacitor 4 más la carga RL, los 50 ohms. Y ahí lo que hago es despejar el valor de inductancia. Este valor de inductancia es el del choque. No me dará, no sé, microhenry o 470 nanohenry, valor grande, para que funcione como un choque. Y después lo que tienen que hacer, esto está mal, acá dice, luego se diseña L1, acá no hay L2, esto está sacado del Harley también, se diseña L1 con la planilla esta de Excel. O sea, lo que te estoy diciendo es, que si a vos te dice que tu L1 es de, en este caso, por ejemplo, o vos utilizaste 200 nanohenrios, esa tabla te dice según si el inductor es más ancho que largo, o tiene más diámetro, menos diámetro, cuántas vueltas necesitas, cómo son las dimensiones físicas para obtener ese valor de inductancia. Muchas veces estos inductores los podés comprar, vienen inductores comerciales de núcleo de aire, y en otros casos se los hace a mano hasta que se encuentre cuál es la dimensión óptima, el funcionamiento óptimo de este inductor. Me ha pasado experiencia de diseñar osciladores. Eh, yo he diseñado muchos osciladores así bobinados, o sea, a ver si tengo una cámara. Lo he diseñado, ¿cómo se llama? A ver si tengo alguna, les muestro ahí. No sé si ven ahí. ¿Está viendo mi cámara ahí? Sí, sí, No se veo, ve. no veo lo que estoy filmando. No sé. Ahí está. Ven que ahí hay inductores con núcleo de aire. Y bueno, una vez que encontrás cuál es el valor óptimo, ya después lo podés reproducir fácilmente. Eso que está ahí es un capacitor, un trimmer ajustable. Y esto que está acá que se ve, en ese cuadradito que se ve azul al lado del trimmer, La resistencia es un capacitor. es un inductor. Es un inductor SMD. Este es un inductor para radiofrecuencia. Esto trabaja en 100 MHz aproximadamente. Esto anda muy bien con núcleos de aire. Después lo que estuve trabajando son con inductores de este tipo, montaje superficial, pero no funcionan tan bien como los de núcleo de aire para radiofrecuencia. Y este es un capacitor ajustable. Esto me permite a mí cambiar el punto de oscilación. Bueno, yo no me acuerdo bien de este diseño. Pero, y bueno, acá hay también un trimmer, un trimpot para ajustar la polarización. Con esto vos tenés cierto control. Esto es un tipo oscilador, es un sensor. Eh, y esto que está acá, no sé si lo llegan a ver, ¿lo ven ahí? Arriba ese, parece un... ¿Qué es? ¿Qué piensan que es?
¿Qué se les ocurre que es? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, se escucha, profe. Mariano Vera me está diciendo que parece una resistencia, pero para mí no. No es una resistencia. No, no es ¿No es chiquita, un inductor, profe? También. ¿Viste, Mariano, que no era una resistencia? es un inductor, es un choque. Todos los choques que vienen así, bueno, este es un choque para radiofrecuencia, ojo, para 100 MHz. Yo he utilizado estos choques para circuitos que trabajan a mayor frecuencia y no se comporta como un inductor, como un choque. Un choque es un inductor que tiene mucha inductancia. ¿Está claro? Adentro tiene como una bobina inductor, bobinada con muchas vueltas. Pero estos choques andan bien para frecuencias varios megahertz, pero no tan elevadas, no para los gigahertz. Ya empieza a tener muchas pérdidas, capacidades parásitas. Entonces, se utiliza para frecuencias no tan elevadas. ¿Está claro? Eso lo van a ir viendo en tecnología, seguramente van a ir viendo diferentes tipos de inductores. Bueno, yo le mostré ahí ese azul era un inductor SMD y el otro que le mostré era un inductor choque, un inductor que tiene muchísima... Bueno, ese verde que les mostré, con la banda de colores, vos podés calcular cuántos microhenrios o nanohenrios tiene y se lo utiliza por lo general para poner en el reemplazo de la resistencia de colector. Lo utilizan para poner ahí, como les mostré yo, eh, acá. Sería acá como choque en los amplificadores o osciladores con transistores bipolar. Y bueno, no tiene otra consideración más. Es bastante intuitivo el desarrollo del CLAP y es bastante sencillo para simular. Ahí estaba viendo un poco las preguntas, a ver, un segundo. Eh, ¿Cómo es el cálculo de RP de la bobina en el oscilador Hartley? Eso lo anoto. Eso se los comento por... Les voy a ir compartiendo todas estas preguntas. Voy a hacer como un foro lo anoto acá para no olvidarme. Foro en... No lo he visto. Todas estas preguntas que vayan surgiendo, que me van preguntando por ahí, me van escribiendo por mail, yo las voy respondiendo para todos los grupos para que a los que les pase lo mismo, tengan la misma duda, ellos lo tengan presente. Eh, Les voy a mostrar, bueno, les voy a mostrar un segundo una cosa y después les voy a mostrar un informe y después les voy a mostrar eh, un ejemplo de simulación, les voy a mostrar cómo implementan un oscilador en AWR. Un informe acá, bueno. El informe, como lo tienen que armar ustedes, en los dos casos, en los dos osciladores, lo pueden presentar como un informe único donde están el diseño de los dos osciladores, o me lo pueden presentar, muchas veces lo hacen así para ganar tiempo, por ahí ya están terminando el diseño del oscilador Hartley, entonces me mandan un informe parcial, o sea, sería como el práctico 2 del oscilador Hartley, y después yo lo voy revisando, lo voy marcando si encuentra errores o le digo si está aprobado, y después pueden presentar en la segunda parte que es práctico 2, diseño del oscilador CLAP, o me pueden presentar todo junto en el mismo informe. Lo que les voy a mostrar ahora acá es el informe de todo junto. Fíjense, es como ya, esto lo pueden hacer en LaTeX, en Word, como quieran, un diseño de tipo IEEE de 2 columnas. Acá plantean un poco los criterios, que es lo que ya vimos, factor de estabilidad, el kern, el factor K que está acá, el determinante, bueno, lo que ustedes quieran poner en introducción, porque esto les decía a ustedes después para repasar. Y después lo que tienen que plantear son el diseño del oscilador Hartley, o se plantean los requerimientos, acá ellos usaron un BF495, y empiezan acá plantean por qué seleccionaron BF495, que cumpla las condiciones de requerimiento de ancho de banda y de potencia. Y bueno, acá empiezan con el tema de la polarización. ¿Está claro? Que es un poco lo que está en la guía de Oros
el diseño del oscilador Hartley. Calculan R1 y R2. Esto va a depender exclusivamente del transistor que usen, ¿está claro? El HF, si lo pudieran medir, si lo quieren, o directamente sacan el genérico que está en la hoja de datos, o que está en el simulador. Y acá empiezan a calcular todos los elementos, sacan el valor del capacitor 4, el valor del cálculo de L, sacan el valor del inductor, van sacando todas las dimensiones del inductor. Acá se aproximan para tanta cantidad de vueltas. Ustedes tienen que calcular que el diseño tiene que ser de 4,9, prácticamente de 4,9 microhenrios. Entonces se fijan con 30 vueltas le falta y con 35 vueltas se pasa. Entonces, bueno, o pueden tomar un valor, uno de estos dos, o un valor promedio. Eso es una aproximación, como les digo, la simulación. No se vuelvan locos con los números. Y bueno, acá ya saca cuántas vueltas tiene, qué largo tiene el inductor. Acá saca, con esta gráfica sacan el valor de Q de ese inductor. Y de lo que está acá, ya hemos visto, está en las filminas, en la guía de oros. Y después lo que hacen es calcular el valor del capacitor 3 y las vueltas del inductor. O sea, el inductor les da, por ejemplo, que vamos a hacer 30 vueltas. Fíjense acá, terminan eligiendo un valor más chico, de 4,89, elige este de 4,54 microhenrios, eso tiene 30 vueltas el inductor. Entonces, de las 30 vueltas, esta tabla de Excel que les compartí te dice que para las condiciones que vos, para los valores de admitancia del transistor que vos estabas usando, que este es un BF495, termina diciendo que tenés que usar 28 vueltas para la parte del inductor que le vamos a llamar inductor N2 y solamente 2 vueltas de la parte del inductor que vamos a llamar N1. Quiere decir que el punto medio de ese inductor está casi en un extremo. Claro, son 2 vueltas y ahí nomás ya tiene un punto medio de derivación intermedia. Por lo general siempre es así, en el oscilador Hartley hay una pequeña, es el circuito, hay una pequeña parte, o sea, como que no está, tiene pocas vueltas donde ya está el punto medio y después tenemos un valor más grande de o sea, esta realimentación que está acá, este inductor, esta parte del inductor son muy pocas vueltas y esta es la que tiene mayor vuelta y me define prácticamente la frecuencia de oscilación de resonancia. Y después en la misma tabla te permite a vos sacar, buscar la condición de qué capacitor tenés que usar para que el desfasaje sea nulo y el módulo sea lo más cercano a 1 posible y te genera esta gráfica. O sea, para qué valor de capacidad tenés, se cumple la condición deseada de ganancia unitaria y desfasaje de 0 o de 360 grados. Y acá saca los otros elementos que son los que están a la salida, el acoplamiento o este capacitor que está acá. Y después lo que se hace es se arma esto en una simulación y se generan las gráficas en el dominio del tiempo. Y se verifica, se mide con la simulación cuál es la potencia que se está entregando a la carga, que en este caso dio 9 milivatios, cuando lo que se pide como dato es de 5 milivatios, o sea, se dio casi al doble la potencia que se está sacando, o sea, es algo positivo. Lo que nunca puede pasar es que si te pide que tenga 5 milivatios de potencia de RF en la salida, que te dé un valor menor. Y para el diseño del oscilador, bueno, y acá lo que se muestra es, esto es ángulo en azul y en rojo es magnitud. Y acá lo que te muestra es que para la frecuencia en que lo hicieron resonar, oscilar al oscilador Hartley, que es de 10,1 MHz aproximadamente, la ganancia te da prácticamente unitaria. Fíjense acá dice 0 dB. 0 dB quiere decir que la ganancia es unitaria, claro. Y acá el ángulo está, bueno, acá está por ahí les cuesta representar esto en escala, esto hay que pasarlo a radianes o a grados. Se tiene que dar que en este punto, creo que está acá, estos decibeles y esto está ángulo en dB, esto, bueno, la escala no está bien acá, te tiene que dar que para esta frecuencia de resonancia
La magnitud, esto es ángulo, está bien. Tiene que ser o cero o múltiplos de cero, 360 grados, lo que sea. Para que en esta condición se está cumpliendo que resuene. Si yo me paro en 5,1, 5 MHz o 15 MHz, no se cumplen estas condiciones. La realimentación, la señal de realimentación es más chica, la magnitud, la amplitud, y el desfasaje no se cumple que sea múltiplo de 0 grados. Entonces no se produce la resonancia. Solamente la resonancia se produce en esta frecuencia que se da acá. Y en el oscilador CLAP, bueno, ellos acá plantean, fíjense, 12 voltios, 6 voltios de tensión colector emisor, y acá empiezan a analizar el circuito resonante. Acá ellos usaron valores distintos de capacitores, 520, 173, y acá está el que impone la frecuencia, que es de 28 picofarads. Y acá hacen todo el cálculo, sacan la RE, después sacan los valores de L, y bueno, van sacando todos los elementos y terminan obteniendo este circuito que está acá. Acá está la red de polarización, fíjense. Y bueno, acá no sé por qué no están poniendo, acá está faltando el choque. Acá está la simulación que obtuvieron y bueno, nada más. Acá lo miden en función miden la potencia en función de la frecuencia y acá la forma de onda de salida de ese amplificador. El informe tiene que ser de esta forma, o sea, me tienen que plantear los cálculos y el circuito que ustedes utilizaron para simular. Cuando me hacen el envío del trabajo práctico, como les digo, puede ser los dos diseños juntos en el mismo informe, o me pueden presentar informes separados para ir ganando tiempo, para que yo vaya corrigiendo. Me tienen que también enviar comprimido la simulación que implementaron. Si lo implementaron en AWS o en AWR, me mandan un comprimido. eh, a ver, sí, vamos a mostrar un ejemplo. Bueno, me comprimen el proyecto y me lo pasan junto con el informe. Porque después el coloquio yo les voy a hacer consultas sobre cómo hicieron el diseño, qué consideraciones usaron y vamos a hacer algunas preguntas o ustedes abren o yo abro el simulador y vemos, lo corremos al oscilador y vamos a hacer algunas preguntas sobre el funcionamiento. ¿Alguna duda sobre eso? ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan bien? Ok. Eh, ¿Cómo es que le iba a comentar? Bueno, eh, voy a mostrarles, a ver, les voy a compartir una pantalla. A ver, no sé si ¿están viendo mi pantalla? Ahí se ve el ADS. Ok. Este es el ADS y acá tengo el AWR. Acá estoy accediendo a una máquina remota, porque en mi máquina tengo Linux y esto corre sobre Windows. Eh, bueno, yo les voy a compartir, yo ya les había dicho, los videos son una serie de videos que yo armé el año pasado, donde están los primeros pasos, donde están las clases, eh, que no lo encontraba esto, perdí mucho material cuando en el aula virtual no sé qué han renovado. Yo creo que tengo backup de todos los videos, pero bueno, ahí están en YouTube. Yo les comparto el link. Eh, a ver, o abro un diseño de cero. Se ve medio chico, acá es el tema. A ver, yo les voy a mostrar. Cuando ustedes abren en el AWR, acá le aparece, le ponen nuevo proyecto. Mm, o les muestro primero un diseño hecho y después les muestro cuáles son o se los muestro sobre el mismo diseño. Esto, abrir cualquiera, es un diseño de un oscilador Hartley. A ver si le puedo hacer zoom a esto. Acá usaron un 2N2222.
Acá se ve, bueno, acá ellos utilizan dos inductores. Esa es la duda que tengo. Si había, creo que hay un modelo con un inductor con punto medio, pero bueno, otra alternativa es hacer la simulación de esta forma, con dos inductores. Como yo les decía, hay un inductor que es mucho más chico que el otro, y todos los elementos. Cuando ustedes abren, ponen nuevo diseño, van a ver que acá hay como tres solapas. Siempre el AWR es así, esto se llama eh, AWR Microwave Office. Acá tienen el proyecto, acá tienen los elementos, esto está todo en el video que les comparto, está todo explicado paso a paso cómo utilizar cada uno de estos menús. Acá están los elementos y el layout. Este layout es, por si ustedes, la ventaja que tiene, bueno, una ventaja que tiene el AWR es que te permite a vos diseñar tu placa y hacer con microstrip, eso se llaman, cuando yo hablo de elementos concentrados, son los elementos que ustedes conocen normalmente como resistores, inductores, capacitores, se llaman, lo van a ver en inglés como concentrated elements o components, concentrados. Cuando vean que dice que se llama, creo que es lumped, algo así, o elementos difusos, dispersos, se refiere a eh, componentes hechos en placa. Por ejemplo, yo puedo tener dos pistas en paralelo y eso se comporta como un capacitor. O puedo tener una pista que tiene como forma zigzagueante, de esta forma así, eso se puede comportar como, en alta frecuencia, como un inductor. ¿Está claro? Entonces, eso lo van a ver acá, creo que acá. Acá tienen todos los elementos que pueden usar en circuito. Fíjense que acá hay placas para hacer. eh, Acá ven que dice Linear Devices. Estos Lumped Elements son. Aquí están todos los elementos, ¿ven? Los puertos, elementos no lineales, microstrip. Acá todo lo que les estaba comentando cuando ustedes quieren hacer pistas o inductores, todo en diseño en alta frecuencia, trabaja con microstrip. Nosotros vamos a trabajar con parámetros concentrados o componentes comunes, que lo van a ver acá, ven que dice inductores, capacitores, resistores. Se les mostrar bien cómo se usa cada uno de estos. Y acá están los elementos no lineales y acá están los transistores. Hay modelos ya precargados o se pueden cargar las librerías. Eh, y acá en proyecto es donde ustedes definen todos los elementos importantes que van a usar en el diseño. Cuando ustedes hacen un diseño nuevo, que se hace desde acá, ponen un project y ahí les genera como una hoja en blanco. Design Notes es donde ustedes haciendo el equipo, pueden escribir, esto es un oscilador, Harley, claro, ponen las condiciones a 100 MHz, bueno, escriben qué es lo que ustedes en qué consiste lo que ustedes van a simular. En Project Options, que es la parte más importante para definir la simulación, a ver si lo ve muy chico ahí, ¿no? Yo no tengo para hacer zoom en esta parte. ¿Ve muy chico ahí todo o más o menos se ve? Más o menos se ve. Ok. Profe, ¿usted usa VirtualBox? No, estoy usando AnyDesk. Ah, porque VirtualBox sí tiene la opción de incrementar el zoom. Claro. No, estoy usando AnyDesk, un terminal remoto para, a ver si lo puedo agrandar de esta forma. Acá, por ejemplo, en Project Option, esta es la parte principal que tienen que ustedes, apenas antes de armar el circuito, tienen que entrar. Hacen doble clic, les aparece lo siguiente. Les aparece, por ejemplo, acá la frecuencia de origen de start y de stop de simulación. Yo, por ejemplo, le digo, quiero simular desde los 10, bueno, acá está en gigahertz, le voy a poner de 0,01 hasta 0,1 GHz. Quiere decir de los 10 MHz hasta los 100 MHz. Eh, Acá le pones apply, perdón, acá le voy a poner 0,1
y este es el step, es el paso. Acá pone que simule eh, o sea, acá lo que vos le estás diciendo que toda tu simulación la va a correr entre 10 MHz y voy a poner 1 GHz. Nosotros vamos a trabajar en 100 MHz. Entonces, acá le estás poniendo como una década antes y una década después, y con pasos de 10 MHz. Cuando le pones apply, ahí te genera toda la secuencia de frecuencias en la que el simulador va a trabajar. Otra cosa que se puede hacer es definir un punto único de simulación. Yo digo, quiero trabajar en 100 MHz. Claro, entonces ahí el simulador va a trabajar siempre en 100 MHz, y ustedes acá pueden cambiar cómo querés que te muestre en la escala. Si ustedes van a trabajar como nosotros ahora en frecuencias de VHF, UHF baja, VHF, estamos hablando de frecuencias de 100, 200, 300 MHz, 10 MHz, me conviene poner todas las unidades en MHz. O sea, acá, por ejemplo, le voy a decir que trabaje en 100 MHz, y ahí queda, o que trabaje en un rango. ¿Para qué el rango? Porque yo muchas veces, yo quiero decir, voy a hacer un oscilador, el CLAP, por ejemplo, diseñándolo en 100 MHz, yo necesito saber antes y después cómo funciona. Entonces lo que hago, yo le pongo que mi diseño va a estar entre 50 y 150 MHz con paso de 10 MHz. Claro, entonces mi oscilador yo lo que quiero es que trabaje en esta frecuencia. Pero yo acá le defino un rango de frecuencias porque muchas veces cuando yo lo hago oscilar a mi circuito, no va a oscilar exactamente en 100, oscilará en 95, en 110. Entonces yo lo que hago siempre es definir un rango de frecuencias, lo más común, para que después cuando yo lo barro en frecuencias, a la forma de onda que me den el tiempo a la salida, lo paso el dominio de la frecuencia, pueda ver en qué frecuencia está oscilando. Y algo que es importante acá también, esto no conviene tocarlo, esto son cuestiones más de esquemáticos, son cosas que están seteadas por defecto, son cosas más específicas. Esto sí es importante, que son las Global Units, que son cómo nosotros queremos ver los parámetros. Por ejemplo, si la conductancia la queremos ver en Siemens, si la inductancia la vamos a ver en, por ejemplo, acá la capacitancia, si vamos a trabajar en frecuencias del orden de los 100 MHz, no nos conviene que la capacitancia la ponga en microfarads. Este es el error típico que comete cuando se comete. Yo me pasa también cuando trabajo con ADS o AWR, te ponen los capacitores en microfarads. Entonces, cuando vos querés representar un capacitor de 13 picofaradios, tenés que poner 0,0000. Entonces, lo que conviene hacer es acá, cuando vas a trabajar en frecuencias altas, lo bajas a esto y lo pones en picofaradio, por ejemplo, o en nanofaradio, buscamos una magnitud intermedia, ¿está claro? Acá es la magnitud de distancia, milímetros, unidades imperiales, y las potencias, si querés tenemos en milivatios, en vatios, claro. La tensión, si querés tenemos en voltios, en milivoltios. Vos acá vas definiendo cómo querés que te muestre las, las unidades, las unidades de los elementos que vamos a poner en el circuito. Eso es lo principal. Y después acá en Circuit Schematic, acá donde vos creas un sheet, una hoja, y vas poniendo los componentes. Claro, yo, por ejemplo, acá le pongo que me haga un nuevo esquemático. Y lo que hago acá es poner los elementos. Voy acá, como por ejemplo, eh, busco por ejemplo un inductor. Acá tenés diferentes tipos de inductores: inductor plano, toroidales, inductores con núcleo de aire, con mucha inductancia, con Q, o sea, que dice con Q, es que te permite a vos setear el Q. Así, yo quiero poner que tenga un Q de 100, un Q de 50, cambia, eh, bueno, pues, tipo solenoide, con factor de acoplamiento K. Entonces, lo común es utilizar un inductor común, ¿no? De este tipo, que vos podés setear la inductancia, pero si vos querés, en vez de setear la inductancia, setear el Q, por ejemplo, pones esto que está acá.
Claro, entonces este te permite a vos setear cuál es el valor de Q que vos querés, que es 10, ¿está claro? O a qué frecuencia querés que tenga ese Q. Vos podés, hay diferentes tipos de inductores, más o menos especializados. Yo les recomiendo que trabajen con componentes simples inicialmente, y a medida que van avanzando en el uso de la herramienta, pueden trabajar con, acá la van rotando, ¿ven? Cada simulador tiene sus características, te tienen que apretar el botón derecho y acá le hacen flip si quieren, y te parece como un eje, entonces te permite rotar. Es bastante intuitivo de usar. Después tenés capacitores, como les decía, tenés capacitores comunes, capacitores donde puedes definir el valor de Q, capacitores chip, capa, capacitores de thin film, que son estos que yo les comentaba que son mejores para radiofrecuencia. Capacitor común típico, este que está acá, que es el que yo recomiendo que utilicen. Y bueno, pueden entrar a Properties y pueden ver los parámetros de configuración del atributo que tiene. Vos le podés agregar atributos, que le podés agregar resistividad, inductancia, parásita. Acá podés definir cómo querés ver, qué tipo de, cómo querés que sea la visualización del elemento. Pero lo que recomiendo que no se vuelvan locos ahora con la cantidad de parámetros que tienen para simular, porque eh, es muy complejo, muy completo, tiene mucho. Acá te permite cargar una librería para cambiar los parámetros. Bueno, traten de usar los elementos de forma lo más simple posible, y siempre la interconexión en este caso, cuando ustedes se paran sobre los terminales, a diferencia del ADS que es distinto, el ADS tiene una herramienta que es para interconectar los componentes con un cable. En el AWR vos te acercas y te aparece el wire, que es el cable, que vos tocas y seleccionás cuáles son los elementos que vos querés unir, y te los conecta. Claro, o sea, es bastante intuitivo en eso. Y después, bueno, acá puedes poner masa, tenés eh, diferentes, vas poniendo fuentes de alimentación, acá tenés todos los elementos, tenés puertos, eh, acá están los linear devices, acá tienen transistores, acá hay efecto campo, bipolares, a ver, si es bipolar, y acá ponen un transistor genérico, fíjense, que tiene estos elementos. Vos apretás el botón derecho, pones Properties y podés cambiar los parámetros del elemento. Fíjense, acá te da la frecuencia de transición, lo puedes definir, podés ir seteando todos estos elementos, capacidad de emisor, resistencia de emisor, bueno, todos los elementos que vos quieras, o podés traer transistores que ya están en una librería. Eso está en el video que les compartí, y acá no me acuerdo cómo hacía para entrar. No, yo ni me acuerdo. Yo trabajo con elementos que yo tengo. A ver los transistores los pueden cargar desde acá también. Bueno, Project, sí, Data Files. Hay una parte donde ustedes pueden cargar las librerías del componente. Datasets, Circuit Symbols. No, ya, eso está en el video, ¿no? En este momento no me acuerdo, pero para agregar las librerías, ¿dónde están las librerías de componentes? External Application. Y después hay una parte que está acá, que donde dice datasets, que es donde te va generando, cuando vos corres la simulación, vos definís, te pones los puertos donde vos querés ver la señal de salida, y te genera acá donde visualizar los gráficos. Este wizard que yo les comentaba anteriormente son funcionalidades que te permite, creo que ya Rabinovich les comentó algo, te permite optimizar un filtro, o tener generadores para generar amplificadores,
o para estabilidad. Es como cuando vos hiciste un diseño, podés usar alguna de estas herramientas para optimizar el diseño, para calcular los valores más eficientes o para que ese filtro funcione mejor. Son como funcionalidades que ponen fabricantes de estas herramientas para para ayudarte en el diseño de- de estos circuitos, ¿no? Eh, Algo que me había olvidado comentarle, no sé si están al tanto, el profesor Rabinovich le salió la jubilación. Están al tanto de eso, ¿no? Sí, profe. Ok. Eh, Ahora están teniendo clase con Oros. Probablemente porque Rabinovich se despidió de nosotros el jueves pasado, así que supongo que a partir de esta semana tendremos con Oros cuando le toque a él. Ok, perfecto. PLL ya han estado viendo sintetizadores de frecuencia con Oros. ¿Me escuchan bien ahí? Hola, hola. No, no hemos visto. Ok. Bueno, y después cuando ustedes ya arman todo el circuito, lo único que tienen que hacer es venir a esta herramienta que está acá, que se llama Analyzer, que aparece como un rayo, y lo que hace es correr la simulación. Lo que me va a marcar es que la simulación no se va a poder hacer porque faltan elementos. A ver si lo pongo ahí, me va a dar seguramente un error. Te aparece una barra de esta forma y te dice, bueno, acá está el transistor que está simulando un 9N2222 y me dice que no tiene conectado, que están faltando conexiones. Yo acá voy a abrir un diseño, no, esto abrir cualquier cosa, diseño de un grupo del año pasado, y acá cuando corre la simulación, no sé si está bien armado, ¿no? No sé cómo se corre. Eh, pero bueno, en el tutorial, en el video que yo les comparto, hay uno que les voy mostrando paso a paso cómo desde cero arrancan el diseño, cómo sacan cada uno de los componentes de las librerías y cómo se cargan las librerías de los transistores. Hay una parte acá donde vos te permite cargar las librerías de transistores para que después te aparezcan acá en los modelos por fabricante. Te dicen, por ejemplo, los transistores de tal fabricante. Encontrar, mirar, son transistores típicos comunes. Libraries, a ver. Bueno, acá te permite conectarte a la página de AWR y descargar transistores de referencia que tienen ellos, pero no lo voy a encontrar acá. Yo este software lo tuve que reinstalar y volver a activar la licencia y no sé si la librería que tenía cargada yo de los transistores, pero tengo que volver a cargar. Eh, la semana que viene, bueno, les voy a mostrar eh, cómo desde cero, yo les voy a pasar un video antes, pero vamos a hacer alguna simulación con ADS. Les voy a mostrar cómo van generando los distintos tipos de gráficas, cómo tienen que poner los puertos. Eh, sí, no encuentro acá la forma de cómo fui cargando las librerías. Me parece que acá no las cargué, por eso no estoy bien. Pero bueno, tienen que trabajar siempre con este solapa. Siempre acá, como les comentaba, Project Option cargan las condiciones del simulador que van a trabajar y después eh, definen acá en Circuit Schematic, aprietan el botón derecho, ponen nuevo esquemático y después vienen acá, abren el esquemático que van a trabajar, vienen a Elements y acá en Elements van sacando los componentes que necesitan, las eh, fuentes de continuas, que se van sacando todos los componentes y los van trasladando al circuito. Claro que tienen diferentes tipos de fuentes de alimentación de continua, se van fuentes de corriente, fuentes de tensión, van sacando y conectándolas en el circuito. No sé si hay alguna pregunta, algo que no quedó claro.
No, profe. Yo no tengo Sentarse. preguntas, pero quería recordarle que este jueves es turno de examen. Oh, sí, 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 esto es un examen. Sí, 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 tenemos que tomar turno de examen especial. Eh, yo lo que estaba pensando era ver si podía definir con ustedes un día, no sé, puede ser el viernes de esta semana, que definamos una hora, a la siesta podría ser, nos conectemos, los que tengan dudas con alguna cuestión del simulador, tanto AWR como ADS, y los veamos juntos. Si me escriben, profe, yo tengo dudas, bueno, les aviso, coordinamos que yo el viernes a tal hora y si ustedes pueden, y ahí vamos viendo cuestiones puntuales del uso de estas herramientas de simulación, si ustedes están trabados y no pueden avanzar, si les parece bien. Estas herramientas tienen muchísimas funcionalidades, lo que les pido es que no se vayan por cuando ustedes ven que se empiezan a enredar con configuraciones, todo, salgan, o sea, traten de usar los componentes lo más simples posible y tratar de correr la simulación y verificar que el circuito está oscilando. Eso es lo que tiene que llegar solamente, es verificar que los componentes que ustedes, calidad, qué sé yo, que tiene que ser de 10 nanofarad y bueno, reemplazar los valores este, y hacer que oscile a la frecuencia que ustedes diseñaron. No sé si hay alguna duda. ¿Alguna pregunta? Profe, una consulta con el tema de las fechas, Sí, que usted me había comentado al principio, es el 25 de mayo. sí, ¿Eso aplicaría para los dos osciladores o para uno solo? para los dos, esa sería la idea. No sé si necesitan una semana más, bueno, podemos extender. Yo puedo ir tomando coloquios a los grupos que ya fueron entregando y mientras van terminando este, los dos prácticos. Por eso les digo, o sea, los dos diseños. Yo lo que les aconsejo es que diseñen el oscilador Harley, que hagan el informe y me lo envíen, y mientras van avanzando con el segundo oscilador que es el CLAP. Así yo puedo Profe, ir corrigiendo más rápido. Sí, el 25 de mayo es feriado. Sería entonces para el primero. sí, ustedes recuerden que los trabajos me los pueden presentar en cualquier momento. Esa es una fecha como límite. Yo Bueno, tengo que planificar después los coloquios, pero sí, o sea, yo le dije 25 de mayo, pero que sea dentro de esa semana, no sé, cosa que ya el primero ya estemos tomando coloquios, yo les diga, che, está bien el informe, o corrijan tal cosa, o falta tal gráfica, y ya a partir del primero estemos tomando coloquios ya de este práctico. ¿Está claro? Sí, ¿Alguna otra profe. sí, sí. consulta? Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Tienen otra materia ahora? Hoy no, porque está de duelo el profesor, falleció la madre de. ¿De quién? No me acuerdo el nombre. ¿Cómo se Del llama? profe Salguero. Alguero. Ah, no sabe. Bueno, entonces, eh, si a ustedes les parece, yo puedo disponer, por ejemplo, este viernes, en algún momento ustedes me avisan si tienen dudas, si están trabajando en alguna parte del simulador. Como les digo, si son cosas muy generales, traten de comunicarse en el grupo de WhatsApp que tienen ustedes, porque ya otros grupos seguramente ya lo han resuelto. Y si hay alguna cuestión de que no funciona, me han escrito que su está generando una curva y no le genera bien, bueno, me escriben y si yo veo que es algo que se los puede trabar a los otros grupos también, les aviso y coordinamos un meeting, una teleconferencia corta, breve, 10, 15 minutos, media hora, para que veamos esas cosas que se están trabando para que puedan avanzar. Bueno, les agradezco mucho por el tiempo. Cualquier duda, cualquier cosa que no esté clara, cualquier cosa que no se entienda, si eh, en algún libro que están viendo en el Kicker o los libros de referencia no se entienden, me avisan y lo vemos juntos. Yo ya anoté las preguntas que fueron haciendo por el chat y este, se las voy a ir contestando por el aula virtual.
Le agradezco mucho por el tiempo y, bueno, el sábado también propone Eliana, no tengo problema. Tengo disponibilidad, entonces nos vamos comunicando y si vemos que hay dudas respecto a las simulaciones, vamos coordinando alguna fecha, un día y nos comunicamos. Bueno, les agradezco mucho por el tiempo y quedamos en contacto. Buenas noches, profe. Nos vemos. Buenas noches. Bien, profe, buenas noches. Gracias. Chao, chao, hasta luego.